Hola homies, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del libro favorito de todo el mundo, pero que en realidad nadie ha leído, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es una historia larguísima, o sea, miren este libro. Tengo aquí una pistola. De hecho es de verdad. Pero yo siento que este libro sí te viene salvando de un balazo. Aunque bueno, en realidad solo como el 60% de esta edición es la historia. Además es como notas y pues no sé, ninguno de es como imágenes. Como que no me interesó mucho. Entonces ahí les van 500 hojas resumidas en X cantidad de minutos. No sé, todavía lo voy a grabar apenas. Quiero ofrecer mis disculpas porque últimamente los videos del audio ha estado todo desfasado. No sé qué pasa, pero cuando exporto al Premiere lo que grabo con el celular, porque ya no tengo cámara, grabo todo con el iPhone, el audio está todo desfasado de lo que grabé originalmente. No sé por qué. Si alguien me podría recomendar una solución que no sea comprar una cámara, claro. Pero bueno, ahí les va 100 años de soledad. Equipados para la guerra, puro personaje. La historia empieza con el matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán en Riohacha, y se van ellos a fundar Macondo. Ellos son primos. El incesto es bien normal en esta historia. Bueno, como son primos, su familia no quiere que ellos tengan hijos porque creen que les va a salir cola de puerco. En Riohacha no había clases de biología, pero tenían razón, el incesto es mala idea. En fin, José Arcadio Buendía y Úrsula se desesperan y como ven camino se van a vivir a un lugar nuevo. Bueno, aparte José Arcadio mató a alguien después de una pelea de gallos, casa poca madre, y tienen 3 hijos. José Arcadio, Amaranta y Aureliano. A Macondo lo empiezan a visitar un grupo de romaní. En el libro utilizan otra palabra, esta palabra, pero uno de ellos, Melquíades, se hace amigo de José Arcadio Buendía y les enseña la alquimia. Después de un tiempo les fueron a dejar a Rebeca, que según es parienta de Úrsula, entonces pues la adoptan. Aunque yo nunca vi el acta de nacimiento, Con Rebeca llega la peste del insomnio. Es algo que pasa por alguna razón, seguro tiene un significado profundo y con mensaje, pero la gente no puede dormir y luego se les olvidan las cosas y después ya no. Y eventualmente crecen los niños Buendía y desde ese momento vale ver. José Arcadio se cama con Piedad Ternera, una prostituta, y tienen un hijo, Arcadio. Pero en una visita de los Roma, José Arcadio ve a una de las chicas y se fuga con ella. Arcadio se va a vivir con los demás Buendía. Macondo sigue creciendo y eventualmente llega a ser parte de Colombia. Y entonces ahí llegan los Moscotes, una familia de varo, pero varo de a de veras. Ellos no van a la comer, ellos van a fresco. Cabrón, que no es lo mismo. Entre ellos está Remedios, una de las hijas, que se casa con Aureliano. Por cierto, Remedios tiene 9 años. Un dato interesante, ¿no? Bueno, luego Amaranta y Rebeca pelean por un vato llamado Pietro Crespi, pero después regresa José Arcadio todo mamado y él se casa con Rebeca. Los dos se van a vivir apartados y a José Arcadio lo matan. Después de un rato estalla la guerra civil colombiana. Aureliano se vuelve coronel del bando liberal y tiene un montón de hijos. El primero fue con Pilar Ternera, Aureliano José, pero el coronel Aureliano lo abandona y se va a tener 17 hijos, que el libro creativamente bautiza como los 17 Aurelianos. Tiene sentido, era lo único que tenían en común. Arcadio tiene a 3 hijos, Remedios la Bella y los gemelos Aureliano II y José Arcadio. Por la rebelión, el coronel Aureliano pone a Arcadio, su sobrino, a cargo de Macondo, pero Arcadio se convierte en un dictador y lo mandan a fusilar cuando es derrocado. Después de la guerra, Macondo empieza a crecer muchísimo y empiezan a llegar muchos extranjeros. Es de aquí cuando el mayor enemigo de Macondo llega, la Compañía Bananera. Todo se arruina cuando llegan los gringos. Remedios la Bella, su cuerpo asciende al cielo por alguna razón. A los 17 Aurelianos los manda a matar la Compañía Bananera. Aureliano II se casa, pero engaña a su esposa con Petra Cotes. Cada vez que tienen sexo, el ganado crece. Él tiene 3 hijos con su esposa Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. José Arcadio II la tuvo más cañón. Él también estuvo con Petra. Hay muchas huelgas en contra de la Compañía Bananera, de hecho, y en una ocasión él estaba ahí. Y pues el gobierno agarró y los mató a todos los manifestantes. Y pues él vio todo eso. Pero todo el mundo niega que ese suceso haya pasado, o para mucha gente es solo una leyenda. Eventualmente empieza un diluvio. Aureliano II pierde todo ahí y él y su gemelo se mueren. Los hijos de Aureliano II no les va tan mal. A José Arcadio lo mandan a Roma para que se convierta en papa o algo así. Amaranta Úrsula se va a Bélgica y se casa con un belga. Meme se casa y tiene un hijo, Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia crece y se obsesiona con traducir y descifrar
descifrar unos pergaminos de Melquíades. Después de un rato en Europa, Amaranta Úrsula de hecho regresa y empieza un amorío con Aureliano Babilonia. Y tienen un hijo, Aureliano Rodrigo, que nace con la cola de cerdo. Se les lleva diciendo todo el rato. Cuando Aureliano Rodrigo nace, Aureliano Babilonias ve que no hay nadie más que un bar. Y de hecho se da cuenta de que Melquíades en los pergaminos predijo todo. Y cuando se da cuenta, el viento agarra a Macondo y se lo lleva. Fin. Me imagino que hay muchas cosas que se me olvidaron decir de este libro. O sea, no manches, como me voy a acordar de todo lo que pasa aquí. Pero ahí les va mi opinión. La historia, especialmente como yo la conté, tal vez no suena tan emocionante, pero la prosa del libro es muy buena. Digo, es suficientemente buena para que yo la pueda reconocer. Y por lo menos de los libros que hemos leído en esta serie, es la mejor. La historia se trata de cómo todos estos güeyes están solos. Rebeca se va a esconder a la sierra, el coronel Aureliano se va por la vida de rebelión en rebelión, José Arcadio Buendía muere amarrado a un árbol. Bueno, eso no lo mencioné en mi resumen, pero así es como acaban las cosas para él. Por eso al final se destruye Macondo, porque la línea Buendía la cagó repetidamente durante... Tal vez no 100 años, de hecho se sienten como más, pero ustedes entienden. Y por lo tanto, esa estirpe ya no se merece una segunda oportunidad. Está padre, sí tengo mis quejas. Por ejemplo, no es tan emocionante en algunas partes. Hay mucha información que te dan que es un poco irrelevante. Obviamente muchas de las ideas del libro son un poco arcaicas, pero salió hace muchísimo tiempo y cuenta la historia de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Y bueno, sí, para algunos personajes dura mucho su arco, se arrastra bastante, por ejemplo el de Aureliano II. En fin, vayan a leerlo si tienen 3 kilos de paciencia. Yo me desesperé muchísimas veces. Eso es todo por hoy. Y el próximo libro voy por él porque lo dejé en otra habitación. El próximo libro que vamos a leer es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Acuérdense de seguirme en Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat también. Por cierto, tengo 2 Instagrams, váyanme a seguir. Y en mi canal de Discord, a veces ahí estamos toda la bola. Puedes ir a ver mi último video. Ahora el chamo auténtico café en Amsterdam. Bueno, es café del cielo, pero lo que hay. El cielo es Amsterdam. Ya, también hay cielo en Amsterdam. ¿Qué pensaban que era el pinche infierno? Y vayan a ver mi reseña de 1984 de George Orwell. Cuando estaba leyendo esa parte, lo único que pensaba es en la canción de Puertos Pujidos nos cacharon. Prometiste discreción. Suscríbete, dale like y nos vemos la próxima. Ya sé que cada episodio cambia el fondo que tengo. Ahora sí, este es el bueno.